Parte quinta, Bretton Woods y el Consejo de Washington. Capítulo 21. El cambio del orden mundial. El 5 de noviembre de 2014 tuvo lugar la conferencia de Dartmouth en Dayton, Ohio, Estados Unidos. Un día antes, el 4 de noviembre, se celebraron en Estados Unidos las elecciones de mitad de legislatura, en las que el Partido Republicano obtuvo una abrumadora victoria. La conferencia empezó con una presentación de cada orador sobre su opinión de lo sucedido. El 6 de noviembre, un grupo de analistas de inteligencia rusos se reunieron en Washington con un grupo seleccionado del aparato del Partido Republicano. A los representantes estadounidenses les interesaba el punto de vista ruso sobre lo que con el tiempo se convertiría en la mayor sorpresa electoral de la historia de Estados Unidos. La pregunta formulada fue tan simple como previsible. ¿Qué creen que pasará en noviembre del 2016? Los rusos explicaron a los estadounidenses que las elecciones de 2016 serían las primeras que no podría controlar la maquinaria manipuladora de cualquiera de los dos partidos. Estarían impulsadas por ideales y por eso era totalmente imposible valorar la probabilidad de ganar que tenían los candidatos basándose tan solo en meras estrategias políticas. Porque la maquinaria, aunque bien engrasada, simplemente no funcionaría en esta ocasión. La delegación estadounidense se quedó allí sentada en silencio ante lo que resultaron ser las proféticas palabras de los analistas rusos de alto nivel. Pasemos ahora a la parte ideológica del debate. Desde el 23 de diciembre de 1913, con la creación de la Reserva Federal, todo el modelo de desarrollo económico ha estado condicionado exclusivamente a la impresión de moneda. Este sistema se reforzó en 1944 a raíz de la conferencia de Bretton Woods y por segunda vez se le dio un mayor impulso en 1981 con el auge de la política económica del presidente Reagan, la llamada Reaganomía. Bretton Woods y el fraude del petróleo de la década de 1970. El sistema de Bretton Woods de la posguerra fue un tratado internacional para regular el comercio mundial, así como la estabilidad monetaria y financiera. Cuando las 44 naciones se sentaron a negociar en Bretton Woods en el escenario económico mundial, la única potencia con una amplia base industrial y con capacidad para proporcionar la maquinaria y los bienes que se necesitaban con urgencia, así como el crédito que se aceptaría en todas partes como moneda sólida, era Estados Unidos. La base del sistema de Bretton Woods y del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional aprobado en 1944 era crear un sistema fijo de cambio de divisas entre naciones. Los tipos de cambio se modificarían en relación con el dólar o el oro, pero solo como último recurso y solo después de agotarse las medidas políticas nacionales. Tras la guerra, el valor de la libra esterlina, el franco francés, la corona sueca, la lira italiana y después de 1948 el marco alemán se fijaron en un ratio de conversión más o menos permanente con respecto al dólar estadounidense. Podrían realizarse inversiones a largo plazo y entablar relaciones comerciales sobre una base monetaria estable. En el marco de Bretton Woods no se corría el riesgo de experimentar drásticas pérdidas monetarias. A su vez, el valor del dólar estadounidense se fijó con respecto a un peso específico de oro. Una onza de oro monetario valdría 35 dólares estadounidenses. La intención era estimular a los gobiernos miembros a que no abarataran su divisa simplemente imprimiendo dinero e incurriendo en déficit. Un problema importante que impedía la estabilidad de muchos países europeos durante el periodo de posguerra. Además, con la garantía de contar con un tipo de cambio fijo, se pretendía estimular la recuperación del comercio mundial lo antes posible. En 1945 el dólar tuvo un papel insólito en el sistema de Bretton Woods y con razón. En ese momento era la única divisa importante avalada por la economía industrial más fuerte y productiva del mundo, la nación comercial más grande que además poseía grandes reservas de oro para respaldar el dólar. En definitiva, el dólar estadounidense era la única divisa considerada tan buena como el oro. Dado que después de 1945 el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos tenía en su poder alrededor del 65% de la reserva de oro monetario del mundo, también tenía sentido establecer el denominado patrón de cambio oro. En el marco de este patrón de Bretton Woods, el dólar se consideraba
un sustituto aceptable para las reservas de los bancos centrales, es decir, tan bueno como el oro. Por consiguiente, en virtud de ese sistema se permitía al Banco Central de un país miembro del Fondo Monetario Internacional emitir moneda en la proporción estipulada en gran medida del proceso de creación de crédito no inflacionista a las economías europeas tras la guerra, así como potenciar la tan necesaria reconstrucción e inversión industrial. El Banco Mundial se había creado para conceder préstamos en dólares a los gobiernos europeos con el fin de financiar la reconstrucción tras la guerra. El dólar actuaría como sustituto aceptado del oro durante casi el siguiente cuarto de siglo hasta finales de los 60. En consecuencia, en el marco del sistema de cambio oro de Bretton Woods, en el que el dólar era la moneda reserva central, se descartaba la devaluación unilateral del dólar por parte de Estados Unidos. Solo se permitía la revaluación al alza de otras monedas que no eran la de la reserva, ya que sus economías se iban recuperando del periodo de depresión en la posguerra y empezaron a tener superávit de ingresos en divisas. A finales de los 60, la norma que prohibía la devaluación del dólar se convertiría en un factor clave en la ruptura definitiva del sistema de Bretton Woods. La guerra de Vietnam de los 60 supuso el desmantelamiento definitivo del sistema de Bretton Woods, como el ingente déficit público se empleaba para financiar el coste de esa impopular guerra, evitando así por poner nuevos impuestos impopulares. Los bancos centrales extranjeros fueron acumulando año tras año grandes depósitos de dólares, el denominado mercado de eurodólares. A finales de 1969, la economía estadounidense había entrado en una gran recesión. A su vez, la cantidad de dólares en circulación por el mundo aumentó notablemente en comparación con la cantidad de oro que los avalaba. Por este motivo, los estados extranjeros empezaron a cambiar activamente sus dólares por oro, agotando así las reservas estadounidenses. Las reservas habían bajado de 574 millones de onzas al final de la Segunda Guerra Mundial a 261 millones en 1971. En 1970, la administración Nixon y la Reserva Federal suavizaron la política monetaria para bajar los tipos de interés y estimular el consumo interno. Los especuladores de divisas de todo el mundo reaccionaron de inmediato perpetrando un importante ataque al dólar. En 1971, cuando la recesión empeoró en Estados Unidos y Nixon se enfrentó a una dura campaña de reelección, aumentaron la inflación y el dinero fácil de la Reserva Federal bajo la presión política de la Casa Blanca. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon canceló lo que quedaba del patrón oro. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Estados Unidos, junto con la caída del mercado de valores en 1929, el asesinato de Kennedy y los atentados del 11 de septiembre. Desde ese momento se sentaron las bases para pasar de un sistema con tipos de cambio fijos que era ventajoso a un sistema de auténtico desarrollo e inversión productivos, y a partir de 1971 todo le sonrió a los especuladores. El presidente Nixon desvinculó el dólar del oro, lo cual supuso una ruptura de todo el sistema Bretton Woods y abrió las compuertas al tipo de manipulaciones que hemos visto desde entonces. Las fluctuaciones monetarias, los juegos con el petróleo y más tarde todas las burbujas imaginables. Todo ello coincidió con la formación del grupo Inter-Alpha, el sistema bancario de la oligarquía, dirigido por Jacob Rothschild, que luego creó la burbuja que todos conocemos y asumió el control. Para las élites el sistema de Bretton Woods era un sistema de estabilidad, pero si uno quiere sumir al mundo en el caos, tiene que librarse de esas instituciones que velan por la estabilidad. ¿Y cómo se acaba con la estabilidad del mercado? En primer lugar, librándote de los tipos de cambio fijos y de los cambios fijos de divisas, y en segundo lugar, apropiándote del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y transformándolos en organismos del imperio, al contrario de lo que pretendía Roosevelt, que era convertirlos en organismos de la descolonización. A principios de 1973 el dólar estaba cayendo y en las economías de Francia, Alemania y Japón estaban empezando a prosperar de verdad. En ese mismo periodo el marco de la Alemania occidental ya había aplastado la libra esterlina y entre julio y agosto de 1973 iba camino de arrebatarle la hegemonía al débil dólar estadounidense.
En mayo de 1973, el grupo Bilderberg se reunió en un exclusivo complejo de Saltsjöbaden, Suecia. Algunos miembros de las élites vinculados a los principales bancos de Nueva York decidieron que había llegado la hora de provocar una importante sacudida que invirtiera la marcha de la economía global, incluso a costa de causar una recesión en la economía estadounidense. Esto les traía sin cuidado siempre y cuando fueran ellos los que controlaran los flujos monetarios. Se utilizó la guerra egipcio-israelí como excusa para imponer un embargo de petróleo contra Estados Unidos y otros países que apoyaban a Israel. El punto clave en la agenda de la reunión del Club Bilderberg era la crisis del petróleo de 1973. El aumento previsto del % en el precio del petróleo en los países de la OPEP en un futuro próximo. El debate no giraba en torno a cómo nosotros, algunos de los representantes más poderosos de los países industrializados del mundo, convenceremos a los países árabes de la OPEP de que no disparen el precio del crudo, sino que se habló de lo que debíamos hacer con todos los petrodólares que inevitablemente iban a entrar en los bancos de Londres y de Nueva York, procedentes de los ingresos que iban a tener los países de la OPEP gracias al crudo. Todo ello iba dirigido a continuar con el proceso imperial sistémico de saquear la riqueza productiva real de las principales naciones del planeta. Con el tiempo esta estafa petrolera creó una ingente transferencia de riqueza en principio hacia los países de la OPEP, los denominados petrodólares, pero en realidad el dinero se llevó a Londres y a Wall Street para su gestión. Así la oligarquía financiera en grandes bancos e instituciones utilizó la estafa del precio del petróleo para lograr un dominio absoluto del sistema crediticio mundial y para asegurarse de que ya no se destinará el desarrollo civil y cultural. La subida del 400% del precio del petróleo entre 1973 y 1974 salvó al dólar, salvó a Wall Street y el poder del dólar como entidad financiera, pero no salvó en absoluto a la economía estadounidense. De hecho, el alza del precio frenó el crecimiento en Europa, hizo triza la industrialización de los países en desarrollo del tercer mundo, que a principios de los años 70 gozaban de un rápido crecimiento, y volvió a inclinar la balanza de poder hacia Wall Street y hacia el sistema del dólar. Así que el mercado del petróleo no lo controla la OPEP, sino el Imperio Británico por medio del dominio que ejerce sobre las gigantes compañías petroleras que conforman el cartel internacional del crudo. Estas empresas encargadas del transporte, el procesado y la distribución de productos petrolíferos controlan la parte fiscal del negocio petrolero. Mientras que el precio se fija en los mercados financieros, esta mecánica permite que el precio fluctúe al margen de las financieros que controlan el imperio. Estos petrodólares, combinados con los ingresos del narcotráfico generados por drogas, sociedad anónima propiedad del Imperio Británico, fueron decisivos en la reestructuración de Wall Street en la década de 1970 y prepararon el terreno a los bonos basura de los 80 y a los derivados de los 90. El Estado profundo usó el fraude del petróleo para financiar operaciones destinadas a transformar Estados Unidos desde dentro, incluida la absorción del sistema bancario estadounidense y la cartelización bajo el nombre eufemístico de fusiones y adquisiciones de las empresas de Estados Unidos. Wall Street se transformó en un gigantesco casino en el que las apuestas en instrumentos financieros sustituyeron a las inversiones y se perdió toda noción de la realidad. A su vez, los petrodólares ayudaron a financiar la guerra cultural contra el pueblo estadounidense, con el fin de que éste permaneciera ciego al perjuicio que se estaba causando o incluso engañándolo para que creyera que aquello era progreso. El imperio se ha valido de este grandioso timo financiero para perpetrar un ataque y hacerse con el control del mundo. En este momento el efecto de ese ataque se está haciendo evidente. Ha estallado la burbuja financiera y el gran motor financiero que se suponía que iba a sustituir a la industria como motor económico del futuro ha demostrado ser tan real como el traje nuevo del emperador. Y ahora nos dejan con un sistema bancario en quiebra
que se asienta sobre la carcasa oxidada de la economía, dependiente de los carteles de la empresa mundial para satisfacer muchas de las necesidades de la vida. Se ha destruido el progreso y el desarrollo a expensas de los carteles monetarios que controlan la economía mundial, pero me estoy adelantando. La ventanilla del oro. En aquel momento Nixon dijo que la suspensión era tan solo una medida temporal. Es evidente que mintió, ya que la situación no ha cambiado en los últimos 40 años. También declaró que esta medida era necesaria para proteger a los estadounidenses de los especuladores internacionales, una afirmación que tampoco era cierta. La principal razón para dar ese paso fue la necesidad de imprimir moneda para financiar el incontrolable gasto público. Nixon aseguró que suspender la convertibilidad del dólar en oro ayudaría a estabilizar la moneda estadounidense, otra afirmación falsa, incluso considerando los datos estadísticos gubernamentales que eran extremadamente dudosos. La moneda estadounidense ya había perdido el 80% de su capacidad adquisitiva desde 1971. El fin del sistema de Bretton Woods, de hecho, el incumplimiento de la obligación de Estados Unidos de cambiar dólares por oro, tuvo consecuencias geopolíticas sumamente graves. La principal fue que los estados extranjeros ya no vieron utilidad en tener reservas en dólares americanos y utilizarlos para liquidar saldos en el comercio internacional. A continuación se suponía que iba a caer la demanda de dólares. Junto con la capacidad adquisitiva de la moneda estadounidense, había que hacer algo. Washington se sacó de la manga un nuevo acuerdo para dar a los estados extranjeros motivos de sobra para tener reservas de dólares. El nuevo acuerdo, el denominado sistema del petrodólar, permitió que el dólar siguiera siendo la moneda reserva. De Bretton Woods al petrodólar. El escritor y economista Grant Williams explica lo siguiente. En la década de 1970, Henry Kissinger y Richard Nixon firmaron un acuerdo con la Casa de los South, el cual dio origen al sistema de petrodólar. Las condiciones del acuerdo eran sencillas. Los saudíes se comprometían a aceptar solamente dólares estadounidenses a cambio de su petróleo y a reinvertir su excedente de dólares en valores del tesoro estadounidenses. En contrapartida, Estados Unidos proporcionaría armas y velaría por la seguridad de los saudíes, que hay que reconocer que vivían en un vecindario muy peligroso. Todo iba a las mil maravillas. Las compras saudíes de títulos del tesoro crecieron a la par que el precio del petróleo, y todos contentos. La relación inversamente proporcional entre el dólar y el crudo es casi tan perfecta como cabría esperar, hasta que hace poco tiempo, claro, desde que Nixon cerrara de golpe la ventanilla del oro, crecieron exponencialmente los compradores extranjeros de deuda estadounidense, un crecimiento que se aceleró una vez instaurado el sistema de petrodólar. El hecho de que el precio de la principal materia prima del mundo se fijara exclusivamente en dólares estadounidenses obligaba a todo el mundo a tener grandes reservas en dólares para pagar el crudo, lo cual comportó una enorme puja por los valores del tesoro. En 2015 había títulos del tesoro equivalentes al valor de aproximadamente 6 años de suministro total de petróleo a nivel global en manos extranjeras. Por ejemplo, consideremos el caso de empresas que no tienen una relación directa con el dólar. Pongamos por caso que una empresa en Suecia exporta bienes a otra en Japón. La sueca tiene que recibir el pago en coronas, así que la japonesa firmará un contrato con un banco japonés para comprar coronas en un momento específico, normalmente 3 meses antes de la fecha de entrega prevista de la mercancía. Si el banco japonés tuviera reservas de coronas, lo cual es improbable, este simplemente cobraría su comisión y ya está. Sin embargo, tener este tipo de reservas es ineficiente y costoso. Así que en vez de eso, el banco japonés realizaría la operación en eurodólares. Compraría dólares a cambio de yenes y luego vendería esos dólares a cambio de coronas. Aunque eso describe en teoría cómo debería ser el proceso. En la práctica, el banco japonés realizaría swaps de eurodólares. El banco japonés podría ser más eficiente y comprar un depósito en eurodólares como vencimiento a 3 meses y vender simultáneamente a futuro esos dólares para convertirlos en coronas. En lo que respecta al dinero o moneda real,
La entrega a futuro ya no es responsabilidad del banco japonés ni del importador japonés, sino que depende de la capacidad del mercado para entregar a tiempo obligaciones de otro banco en dólares. Si al vencimiento ese banco de eurodólares carece de dólares sobrantes que ingresar en la cuenta de coronas, ese banco simplemente los tomará prestados en cualquier otro lugar del mercado del eurodólar, porque el mercado siempre tiene en su poder. Eso era antes de agosto de 2007, el momento que se produjo el Armagedón financiero. Estos acuerdos consolidaron el poder adquisitivo de la moneda estadounidense, creando un mercado mayor y con más liquidez para el dólar y los valores del tesoro estadounidense. A Estados Unidos también se le concedió el privilegio único de importar bienes como el petróleo usando la propia moneda, que no tenían más que imprimir, a diferencia de otros países que necesitaban comprar. Tal como observa acertadamente Grant Williams, el sistema del petrodólar permitió al gobierno y a los ciudadanos estadounidenses vivir por encima de sus posibilidades durante décadas. Por este motivo, los medios de comunicación y la élite política del país dan un trato distinto a los saudíes. Por este motivo, el presidente Trump no incluyó a los saudíes en la lista de patrocinadores del terrorismo, a pesar de que 15 de los 19 terroristas que secuestraron los aviones el 11 de septiembre eran de Arabia Saudí. En definitiva, el sistema del petrodólar es el pegamento que mantiene unidos a Estados Unidos y Arabia Saudí, pero no puede durar para siempre. El sistema de Bretton Woods duró 27 años, mientras que el sistema del petrodólar lleva ya 40 años de existencia. Sin embargo, el pegamento está empezando a despegarse. De hecho, estamos a las puertas de otro cambio de paradigma en el sistema financiero global. Un cambio al menos tan trascendente como el que supuso el final del sistema de Bretton Woods en 1971. La reaganomía. La reaganomía era un programa económico que daba por sentado que habría una constante estimulación de la demanda de golpe de crédito. Estos eran los parámetros macroeconómicos de equilibrio de los hogares estadounidenses antes de implementarse. La deuda total no llegaba al 60 o 65% de la renta anual y el ahorro era de aproximadamente el 10% de la renta real disponible antes de finalizar 2008. Esos parámetros habían cambiado, de modo que la deuda media superaba el 130% de la renta anual y los ahorros habían caído a un porcentaje de menos de 5 o 7%. Desde principios de la década de 1980, el sistema bancario permitió a los hogares refinanciar sus deudas, es decir, podían pagarse los préstamos antiguos a costa de los nuevos. Esto reformaba parte de la reaganomía, y para garantizar que no se redujera la demanda empezaron a bajar el coste de los préstamos. En 1980 el tipo de descuento de la Reserva Federal estadounidense era el 19%, mientras que en diciembre del 2008 había bajado prácticamente a cero. En resumidas cuentas, la reaganomía o economía centrada en la oferta era un fraude contra la economía estadounidense. El paquete de recortes fiscales no se diseñó para favorecer la inversión de capital en la industria básica, sino para fomentar el saneamiento postindustrial y los flujos de capital hacia áreas especulativas. El programa del presidente de Estados Unidos, tal como se definió en sus inicios, cedía prácticamente el control de la importantísima área de la política monetaria a la Junta de la Reserva Federal y a su presidente Paul A. Volcker, elegido por Carter. Lo crítico es que el programa de Reagan no logró potenciar una reforma del sistema monetario mundial que permitiera al gobierno estadounidense imponer disciplina en los mercados privados y extraterritoriales controlados por Londres, ni tampoco logró hacerse con el control para dirigir el crédito nacional al dar plena libertad a la Junta de la Reserva Federal. En el marco de las políticas de desintegración controlada de la economía estadounidense y de la mundial, unas medidas políticas anunciadas con el nombre del proyecto de 1980 a finales de los 70 en una serie coordinada de volúmenes publicados por el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York y hechas públicas en 1979 por Paul Volcker, había que luchar contra la creencia popular en el crecimiento ilimitado y el progreso, así como contra su
fomento desde el gobierno, lo cual estaba en total contradicción con la perspectiva de Reagan. La desintegración económica controlada y el desmantelamiento de las concentraciones industriales y científicas más avanzadas del mundo eran la piedra angular del informe titulado Proyecto 1980. El Consejo de Relaciones Exteriores, Council of Foreign Relations, CFR, una de las instituciones centrales que la oligarquía posee en Estados Unidos, denominó a este proyecto la empresa más grande de su historia. El informe del CFR, que constaba de 33 volúmenes, contenía planes de acción que la oligarquía llevó a la práctica, sirviéndose de su poder durante la segunda mitad de la década de 1970 y la de 1980. Impuso uno de los cambios más profundos en las políticas económicas de las naciones-estado había habido durante el siglo XX. El cambio del paradigma a favor de una economía postindustrial. ¿Qué quiere decir desintegración controlada? Que se empujaría a la economía mundial hacia la desintegración, pero no de manera incontrolable. Más bien la oligarquía abrigaba la esperanza de poder controlar ella el proceso. Sería necesario que las fuerzas externas aportasen diversas conmociones que llevaran a la desintegración de la economía mundial. Conmociones en el petróleo, cierre del crédito, conmociones en los tipos de interés, obligar a la economía mundial a bajar a nivel cero y finalmente llegar a un crecimiento negativo. De forma simultánea ello vendría seguido del establecimiento del mercado a contado en el petróleo, la creación de los mercados de eurobonos y del mercado de derivados, la expansión del aparato de la banca en el extranjero y el blanqueo de grandes cantidades de dinero procedentes de la droga a través de alguna de las corporaciones de banca más grandes del mundo. A partir de la semana del 6 al 12 de octubre de 1979, Volcker comenzó a elevar los tipos de interés mediante la táctica de incrementar la tasa de los fondos federales y determinadas categorías de las reservas obligatorias de los bancos comerciales, y continuó elevando los tipos hasta que en diciembre de 1980 la tasa de interés de los bancos comerciales de Estados Unidos alcanzó el 21.5%. Los efectos de esta política fueron rápidos y devastadores, sobre todo porque la oligarquía del Estado profundo se había servido de dos fraudes de petróleo durante la década de 1970 para disparar los precios del crudo. En Estados Unidos la producción industrial y agrícola se desplomó de forma alarmante. Entre 1979 y 1982, la producción de los fabricantes reseñados a continuación cruciales para el país se redujo en las cantidades siguientes: en una relación per cápita, máquinas, herramientas para cortar metales en un 45.5% menos, excavadoras el 53.2%, automóviles el 44.3% y acero el 49.4%. Además, desde 1981 la economía estadounidense ha crecido con la deuda nacional pisándole los talones. Sin más endeudamiento no habría habido crecimiento, dado que la impresión de moneda y su legalización corrieron a cargo una institución financiera. El porcentaje de contribución del sector financiero a la redistribución de beneficios en Estados Unidos aumentó el 5% en 1939 al 10% en 1947. Apenas 3 años después de la conferencia de Bretton Woods y al 20% antes del inicio de la crisis de los 70, en 2008, con la crisis financiera a la vuelta de la esquina, el porcentaje llegó incluso al 70%. Lo importante es que desde 1981, de alguna forma, el crecimiento de la economía global se ve impulsado fundamentalmente por una redistribución de los dólares estadounidenses impresos por la Reserva Federal y puestos en circulación a través del sistema de la Reserva Federal, y ese proceso está controlado por el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras instituciones internacionales surgidas de Bretton Woods. Y respecto a todo lo que se ha dicho de que el sistema de Bretton Woods se abolió en 1971, lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OMC son instituciones creadas en Bretton Woods. El sistema sigue vivito y coleando, aunque bajo un disfraz diferente. En general, todo el mundo era consciente de que era para imprimir dinero, tenía que haber activos que respaldasen al excedente monetario en la década de 1980.
Estos activos fueron varios derivados nuevos en los 90 y a principios de la década del año 2000. Fueron los activos que surgieron a raíz de la disolución de la Unión Soviética. A este respecto, Estados Unidos tenía dos enfoques en ese momento. El primero consistía en utilizar activos sacados de la Unión Soviética para saldar las deudas acumuladas en los 80 y luego empezar de cero. Ese fue el planteamiento de la administración Bush, pero había un enfoque alternativo, malversarlo todo y hacer un buen uso de los activos. Eso es lo que hizo la administración Clinton en el periodo de saqueo de Rusia, de principios a mediados de los 90. Por ese motivo, quienes surgieron en Rusia como unidades aliadas del equipo de Clinton, toda la estructura económica y financiera de la Rusia actual, se consideran ladrones ideológicos. Todo iba sobre ruedas, pero a principios de la década del año 2000 quedó patente que ya no había activos. El gobierno de Estados Unidos decidió imprimir moneda avalado por activos totalmente ficticios, las hipotecas basura. El economista estadounidense John Hoeller explica que este fenómeno en unos pocos párrafos a medida que la burbuja especulativa iba dominando Estados Unidos y las economías del mundo, lo prioritario era hacerle engordar. Entre otras cosas, esto dio lugar a un fuerte incremento del valor de los bienes inmobiliarios con el fin de proporcionar riqueza que pudiera convertirse en deuda hipotecaria y después a todo un surtido de valores que utilizar con gran cantidad de apalancamiento para jugar en los mercados de derivados a fin de mantener vivo el flujo de las deudas hipotecarias conforme los precios iban subiendo hacia la estratosfera. Los banqueros iban suavizando sin cesar los requisitos para conceder créditos hipotecarios. Este proceso que fue llevado a cabo por los bancos y el mercado de derivados terminó explotando. Esto se pintó falsamente como una crisis de las hipotecas subprime, pero en realidad eran los estertores de la muerte del sistema financiero en sí mismos. A mediados del 2007, el fracaso de dos fondos especulativos de Bear Stearns marcó el derrumbe del mercado mundial de valores, pues los especuladores se dieron cuenta de que se había terminado el juego y empezaron a intentar salirse de él. El mercado de los productos especulativos se secó rápidamente y los valores nominales cayeron en picado. El mercado, que había tenido un crecimiento asombroso gracias al apalancamiento, empezó a desmoronarse en una implosión de apalancamiento inverso. Los especuladores habían tomado créditos por valor de billones de dólares para hacer sus apuestas, con la expectativa de que ganarían lo suficiente para pagar dichos créditos y todavía seguirían ganando un margen jugoso. Este juego funcionó durante una temporada, pero enseguida se volvió traicionero cuando el mercado se paralizó. De repente los especuladores se encontraron con que habían perdido la apuesta que habían hecho y que se habían quedado sin beneficios con los que devolver los créditos, de modo que perdieron por un lado y por el otro. Los activos empezaron a esfumarse por valor de billones y los preocupados prestamistas empezaron a exigir más garantías en las demandas de cobertura suplementaria, lo cual dio lugar a la venta de activos, lo cual a su vez hizo bajar aún más los precios en una negra espiral de apalancamiento inverso. La solución que adoptaron los bancos centrales para este pinchazo consistió en empezar a inundar de liquidez los mercados financieros mediante una serie de recortes en los tipos de interés e inyecciones de dinero en efectivo. Aunque habían jurado imponer disciplina en los mercados, enseguida capitularon bajo la presión de las enormes pérdidas, presas de un pánico hiperinflacionario. Las inyecciones aumentaron rápidamente, pasaron de miles de millones a decenas de miles de millones y luego a centenas de miles de millones a medida que iban tapando los agujeros causados por la salvaje inflación de las valoraciones del sistema. Pero por mucho dinero que inyectasen, el sistema continuó desmoronándose. El dinero empleado en el rescate, un dinero que no tiene ninguna utilidad económica, no hace sino acelerar dicho proceso. Esto quiere decir que cuanto más deprisa inyecte dinero el gobierno, más deprisa caerá el valor del dólar y más deprisa se hundirá la economía mundial.